Entonces, como pueden ver en la hojita que tienen ahí, la que tiene la seguidilla, esta, ¿sí? La que tiene la seguidilla de flechas, que tiene por detrás un cuadro, ¿cierto? Es básicamente una información complementaria. Básicamente vamos a empezar en ese, en el que dice, voy a como a retomar un poquito, ¿vale? Ya seguimos allá en Josué. Dice etapas de la historia hebrea. Entonces dice, la historia, estoy leyendo, es fundamental para entender cada uno de los acontecimientos que están relatados en la escritura. Todo tiene un orden, un momento y una relación con la historia mundial. Además, identificar etapas, años, lugares y fechas nos permite comprender más a profundidad cada uno de los contextos en los que sucede la historia del pueblo hebreo. Y ahí empieza entonces las eras, como lo hemos dividido desde hace años hasta el momento de hoy que hemos estudiado ya algunas. Entonces, Wendy, por favor, léenos era por era. Empieza por favor en la preadámica. Era preadámica. El huerto del Edén del 0 al 1. Dame un segundito. En la era preadámica es todo lo que sucedió antes de la aparición de Adán, ¿sí? Porque, por ejemplo, que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Que Satanás administraba parte de esta atmósfera, que la tierra fue inundada con agua, ¿cierto? En fin, eso no tiene una fecha de ubicación, entonces por eso le colocamos signos de pregunta, como está ahí en la hoja. Sigue, por favor. El huerto del Edén del 0 al 1. Sí, desde que Adán habitó en el huerto del Edén hasta el momento en el que fue expulsado. Cuando es expulsado, ahí empieza entonces el conteo de los años. Sigue, por favor. Adán, Enoc, del 1 al 1065. ¿Sabes una pregunta? ¿Cuántos años duró viviendo Adán? No, eso no se sabe. No se puede saber. No hay manera de cómo determinarlo. O sea, que se podría decir que él sí alcanzó a vivir como 1000 años. Sí, puede haber vivido hasta más, puede haber vivido. Es que no sabemos, por lo general, ¿cierto? Yo sé que ustedes saben esas clases que por lo general todos suponemos que él vivió un par de días en el Edén y lo sacaron, pero realmente el texto no dice ni un par de días, ni muchos años, dice simplemente que habitaron ahí y los expulsaron, ¿sí? Pero ustedes leen por ejemplo el texto de la maldición que le colocan a Java, dice que dará luz con dolor, o sea que ella había dado luz sin dolor, ¿sí o no? Y aumentará el dolor de tus preñeces, es decir, habían dolores en las preñeces, pero el Eterno las aumentó. Entonces adentro del Edén, pues pudieron haber pasado miles de años, ¿sí? Por eso no podemos descartar del todo, hay que saberlo ubicar. Cuando leemos en revistas científicas, no sé, que dicen que la Tierra tiene 15.000 millones de años. Sí, el material puede tener esa antigüedad, el material, la Tierra que están analizando, pero deformada el planeta pues puede tener más o menos, ¿sí? Realmente eso no hay cómo determinar. Entonces el tiempo en la escritura empieza, en la escritura empieza una vez que Adán está fuera, una vez que Adán es sacado del huerto de Edén, ahí empieza entonces el conteo, porque él empieza a envejecer. ¿Cómo se mantenía él, digámoslo, estable, joven? Con el árbol de la vida, ¿sí o no? Y cuando él va a ser expulsado, el Eterno le prohíbe el acceso a ese árbol, que estaba ubicado ¿en dónde? El árbol de la vida, en el centro. Eva dice que el que está en el centro es el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero cuando el Eterno dio la distribución del huerto, dijo que el que estaba en el centro era el árbol de la vida. Ella se equivocó o estaba tratando de engañar a la serpiente. Bueno, eso es lo que explica Jessica los domingos. Jessica no está. Huerto del Edén, listo. 3. De Adán a Enoc, del 1 al 1065. Entonces ahí ustedes llegan y giran la hoja, y ahí van a encontrar todos los años, todos los nacimientos, la cantidad de años que vivió, la era a la que pertenece y el texto de la Torá en el cual usted encuentra ese acontecimiento. Entonces, por ejemplo, digamos, nacimiento de Cainán, 325, ¿cierto? ¿Cuánto vivió? 910 años. ¿Dónde dice esa información? Génesis 5:14. ¿A qué era pertenece? A la era de Adán hasta Enoc, ¿vale? Sigamos al otro lado. Desde Adán hasta Enoc. Eso es lo que se conoce como la era prediluviana, que es la era que precisamente Jessica está hablando de eso los domingos. Mañana ya termina ese tema de la era prediluviana, donde explica lo que muchos ya hemos visto, ¿no? Lo de la relación de seres espirituales con mujeres humanas, el nacimiento de gigantes y toda esa generación previa a Noé, que algo muy grave hicieron para que Dios los matara a todos. Cuando uno lee, no, es que hubo un diluvio y mató a todos los seres humanos y se salvaron solamente 8,
uno como que dimensiona, o como que uno cree, o por lo menos a mí me pasaba, que eran poquitos seres humanos, como que uno se imagina un grupo de 30, 40, ¿no? Como que uno no dimensiona que pudieron haber sido millones de personas las que el Eterno pudo haber matado. Y también a los gigantes también los mató, no los podemos decir personas. Y también a los ángeles que los hizo, a los que pecaron. Los encerró, ¿no? Bajo prisiones eternas de oscuridad hasta el día del juicio. ¿Listo? Sigamos. Wendy, por favor. Diluvio, 1656. Preabrámica, 1656 a 1948. Entonces el diluvio, hemos dicho varias veces, una fecha clave fundamental para aprenderse. 1656. Sigue, por favor. Preabrahámica, no confundir con preadánica. Preabrahámica, de 1656 hasta 1948, que es el nacimiento de Abraham. Entonces usted se da la vuelta nuevamente, cualquier dato que usted necesite confirmar, pues atrás está. Entonces ubíquese por favor en el año, 1656, en la otra parte, en la parte del cuadro. 1656. ¿Qué les da? 1656. Diluvio universal. 1658, ¿quién nace? Afarsad. Bueno, voy a leer los nombres: Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré y finalmente Abraham. Año de nacimiento 1948. Ahí faltó la cantidad de años que vivió. Bueno, eso lo tomamos la vez pasada, ¿no? Y está en Génesis 25:7 y es la época de los patriarcas, ¿vale? Entonces volvamos nuevamente a la hoja, al otro lado, a la de los cuadros. Entonces vamos en preabrahámica. Dale, por favor, Wendy. Los patriarcas, 1948 al 2255. Sí, 2255. Vamos entonces a la hoja de atrás. ¿Quién muere en 2255? Jacob. Jacob, ¿cierto? Por eso se llama la era, o la hemos denominado la era de los patriarcas, hasta la muerte de Jacob. Recordemos rápidamente, para hacer esa corrección en el léxico, patriarcas son solamente Abraham, Isaac y Jacob. Y los demás se les puede decir padres, las 12 tribus, hasta David puede ser llamado padre, vuestro padre David, ¿cierto? Los profetas, listo. Pero patriarcas, la condición de patriarcas son solamente Abraham, Isaac y Jacob. A Moisés se le presentó y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, no le dijo: yo soy el Dios de Serug, Peleg, Matusalén, Lamec. No, tres muy puntuales. ¿Sí? Sigamos. Los patriarcas. Los padres en Egipto, comodidad. Esa es la época en que Israel está en Egipto. Ella está leyendo el cuadro de las flechas. En que Israel está en Egipto y está todo tranquilo, porque el administrador de Egipto sigue siendo José, ¿cierto? Y sus descendientes. Entonces, esa es una época de transición ahí. Sigue, por favor, bueno. Esa va del 2216 al 2309. Los padres en Egipto, esclavitud. Entonces, una vez que unos extranjeros dan un golpe de estado en Egipto, se toman el poder, asume la dinastía número 18, y la dinastía número 18, que lo comprobamos la vez pasada históricamente, ¿cierto? Hicimos todo el recorrido por la historia de Egipto, y en la dinastía número 18 los egipcios, los nuevos egipcios, dicen: nosotros no conocemos a los hebreos, no los identificamos, no sabemos más qué fue lo que hicieron, y entonces vamos a esclavizarlos, y no se esclavizan. Sigue, por favor, bueno. Esa va del 2309 al 2514. Los 40 años en el desierto, del 2514 al 2554. Que es todo lo que ya terminamos de ver, ¿cierto? Las 42 paradas en el desierto y los 40 años. ¿Cuánto duró como el castigo del Eterno? Porque a veces uno dice: no, pues duraron 40 años en el desierto. Está bien, es una buena respuesta. Pero ¿cuánto duró el castigo? Porque ellos ya llevaban un tiempo en el desierto antes de que Dios les colocara el castigo. Ya llevaban un tiempo. ¿Cuánto llevaban? Llevaban casi 2 años. ¿Cuándo vino el castigo? Es decir, ellos de castigo, como tal castigo, fueron 38 años de castigo en el desierto. Pero duraron un total de 40 años. Eso está ahí en el libro. Sigue, Wendy, por favor. Guerra por Canaán, del 2554 al 2578. Listo. Y ahí es donde estamos ahorita y ahí es donde vamos a retomar justo en este momento. ¿Listo? 2500 ¿qué? 54 hasta el 2578, es decir, anótelo por ahí porque eso no lo habíamos como colocado antes. El libro de Josué, desde el capítulo 1 hasta el capítulo final, no me acuerdo cuál es, tiene una extensión de 24 años.
Es decir, para que lo hagamos mucho más comprensible, desde la muerte de Moisés hasta la muerte de Josué hay un total de 24 años, ¿vale? Repito nuevamente, para que lo anoten. Desde la muerte de Moisés hasta la muerte de Josué hay un total de 24 años, ¿vale? 24 años. Entonces, vayamos alistando el mapa. Dijimos que el texto central iba a ser Josué, ¿qué? 12, ¿no? Josué 12. Vamos suave, que a veces es difícil un poquito ubicarse. Entonces, Wendy, yo quiero que nos leas un momento en el recuadro de las flechas, en el hoja que les acabé de dar. Quiero que nos leas ahí, por favor, después de la guerra de Canaán, ¿cuál sigue? ¿Qué era Siria? Los jueces de Israel, del 2578 al 2909. Sigue, por favor. Los reyes de Israel, 2909 al 3030. Guerra interna, Judá versus Israel, 3030. Ahí es donde va a partir, o bueno, va a ser, pues no va a partir de ahí, pero va a ser un punto central del estudio nuevo de los miércoles, donde vamos a ver las dos casas. Ese es el año fundamental, el año 3030. Es decir, más o menos más o menos 960 años antes del nacimiento de Yeshua. ¿Vale? Sigue, Wendy, por favor. Reyes de la casa de Israel, del 3030 al 3276. Reyes de la casa de Judá, 3030 al 3416. Profetas de la casa de Israel, del 3046 al 3273. Listo, gracias. Los que han leído los ¿cómo se llaman? Los profetas, saben muy bien que el profeta no siempre va a dar el mensaje para todo Israel. A veces el profeta habla en específico para una de las dos casas, y a veces el profeta habla para las dos casas haciendo más referencia en una. A veces habla solamente de una y a veces habla a toda la nación, es decir, a las dos casas. Entonces, cuando vayamos avanzando los miércoles, nos vamos a poder ir dando cuenta de esas diferencias de términos, que es interesante, con algunos ya lo hemos visto por ahí en años anteriores. Dejémoslo hasta ahí, Wendy. Entonces vamos a leer nuevamente Guerra por Canaán. ¿De qué año a qué año, Wendy? 2554 al 2578. Esos son los 24 años que estamos analizando ahora. Ya hemos tomado algunas ciudades, ¿no? Hemos tomado en estudio, ¿no? Jericó, Ai, ¿cuál otra? Jerusalén, ¿no? Vamos a Josué capítulo 12. Repito nuevamente, este libro dura 24 años de extensión, desde la muerte de Moshe, 2554, hasta la muerte de Josué, 2578, ¿vale? Entonces, vamos a empezar un momento en Josué 12.1, Josué 12.7, Josué 12.7, 12.7. Leámoslo, Wendy, por favor. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Jalac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Jai, que está al lado de Bet-El, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Lachis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Heder, otro. El rey de Jorma, otro. Dejémoslo hasta ahí, gracias, bueno. Vamos a centrarnos en el 9, dice así. Bueno, empecemos en el 7, dice: estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, ¿cierto? Hacia el occidente. Otra vez para que nos ubiquemos. En el mapa que ustedes tienen ahí, el occidente, repito nuevamente para que no se les vaya a olvidar, el occidente es donde dice Mar Mediterráneo. Ese es el occidente. El oriente es donde ustedes encuentran la palabra Amón. Ese es el oriente. Repito, occidente, Mar Mediterráneo, occidente, oriente. ¿Vale? Oriente. Obviamente, norte
la parte superior y sur en la parte inferior, ¿vale? Norte y sur. Esa es la ubicación que tenemos en el mapa. Occidente, oriente, norte y sur. Voy a ponerles otros términos que son muy comunes en la escritura y que a veces uno se enreda. El oeste y el este. Oeste y el este. Anótenlo porque eso a veces aparece así, no coloca occidente, oriente. Creo que la Reina Valera, creo que siempre maneja occidente, oriente, creo, o no sé. Pero hay otras versiones que colocan el oeste y el este. Entonces a veces uno se enreda. Entonces, porque no nos enredemos, anoten. Occidente es igual a oeste. Es fácil. Norte y sur, eso no cambia. ¿Vale? Entonces, rápidamente, dice el rey de Jericó, 1. Listo. El rey de Ai, ya lo vimos. Betel, ya. Rey de Jerusalén, ya. Hebrón. Hebrón. Hebrón en el mapa es el punto número 6. ¿Sí lo ven ahí, cierto? En el mapa, el punto número 6. Está en una montaña cerca a Jerusalén. Hebrón. Está Jerusalén en el punto número 5. Al sur de Jerusalén, la parte baja del mapa, punto número 6, encontramos la ciudad de Hebrón. ¿Sí? ¿Me están siguiendo el mapa? Sí. Hebrón. Miremos cuál es la primera vez que aparece la palabra Hebrón en la escritura. Ayúdenme a mirar, por favor. Está relacionado a Abraham. Por favor, busquen Hebrón. Génesis 13:18. Vamos hasta allá. Génesis 13:18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Bueno, el movimiento de Abraham ya lo vimos hace como un año. Pero lo voy a explicar así rápidamente. Abraham viene de norte a sur. Va hacia Egipto. Ese es el movimiento que viene haciendo Abraham por la tierra prometida. ¿Listo? Y la parada que él hace es acá, en el 6 de su mapa, llamado Hebrón. ¿Vale? Él llega y ya Hebrón existe. ¿Qué significa el nombre Hebrón? La aplicación da un significado, pero ese no es el significado correcto. La aplicación le da algo así como sociedad, conjuro, maldad, junta. Hay muchos nombres así raros. Pero el nombre que se le da a Hebrón, o el significado de Hebrón, es fuerte de los hebreos. O sea que no es casualidad que él llegue hasta allí. Fuerte de los hebreos. ¿Por Eber? Sí. ¿Por Eber? Sí. Eber, que aparece por allá en Berechit. Sí. Entonces, acuérdense que el título hebreo es fundamental en la vida de Abraham. A él le dicen Abraham el hebreo. Y él viene recorriendo la tierra prometida. Este es más o menos la tierra prometida, ¿vale? De norte a sur. Y uno de esos paradas es el punto número 6. Hebrón, el fuerte de los hebreos. Ahí no dice que haya habitado con otra gente. Ahí no dice que haya compartido. Dice simplemente que movió de norte a sur su tienda y llegó a Hebrón. Y se quedó en Hebrón en un punto llamado la encina o el encinar. ¿Pero la encina o el encinar? El encinar. Ese es el nombre correcto. El encinar de Manre. ¿Qué es encinar? ¿Qué es un encinar? Eso lo voy a preguntar. La pasada lo habíamos visto. Algunos ya deben saber. Sitio lleno de árboles gigantes. Es un sitio donde hay árboles muy grandes y se hace sombra. Entonces, para los viajeros del desierto les gustaba esos sitios. Sí, un sitio donde hay unos árboles muy grandes. Probablemente hayan sido acacias. ¿Sí? Recordemos que la acacia no es un árbol pequeño. Puede ser pequeño, pero en condiciones óptimas puede crecer hasta los 15 o 20 metros o hasta más. ¿Se acuerdan que dijimos que hay una que llegaba hasta los 30 metros? Que las jirafas se alimentan de eso, ¿sí o no? Vale. Entonces, repito, una encina o un encinar es un lugar donde hay árboles y árboles de gran tamaño y se crea una especie de sombra. Y ahí llegaban los viajeros a ubicarse. ¿Listo? Él llegó hasta el encinar de Manre, ubicado en Hebrón. ¿Vale? El fuerte de los hebreos tenía ese nombre el lugar. ¿Listo? ¿Cuál es la siguiente vez que está la palabra Hebrón? Los que están mirando ahí. Génesis 23:2. ¿Qué dice? Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarle. Listo, busquemos un texto, por favor, ayúdenme a buscarlo, que dice, Zoán ya estaba edificada. Es que no me acuerdo si es Zoán o Zoar. En la edificada 7 años antes de Zoán. Ese es. ¿Qué versículo es?
Números 13, 22. Busquemos, por favor. Gracias, Olga. Números 13, 22. Ese era el texto que estaba buscando hace... ¿Listo? Leal. Subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Bueno, ¿por qué creen ustedes que coloca de referencia una ciudad? O sea, ¿por qué ese versículo está ahí? Ese comentario. Y Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán en Egipto. ¿Qué opinan? Si ustedes leen ese texto, ¿qué interpretarían ustedes? Antes de hacerse una investigación histórica, mirar libros y eso, pues que es la información que yo les traigo. Primero fueron los hebreos antes que los egipcios, ¿no? Bueno, uno podría concluir eso. Listo, listo. Hebrón, fuerte de los hebreos, ya existían antes de los egipcios. Listo. ¿Cómo me van a ver, Beatriz? Durito para que salgan el micrófono. Hace referencia a los gigantes, ¿no? Porque O sea, Anac. es un dato histórico. sí, hace referencia a los gigantes. O sea, los gigantes habitaron en Hebrón también, después de Abraham. O sea, Abraham pasó y no había gigantes. Pero tiempo después los gigantes habitaron ese lugar. ¿Cómo? Los hijos de Anac. O sea, ellos habitaron antes de Egipto. Ah, no, yo como para que este concepto decía esto. Le hicieron las pirámides. Ujú. Bueno, más o menos con él. Bueno, es lo siguiente, miren. ¿Por qué coloca de referencia esta ciudad, Zoán? ¿Es así? ¿Zoán? Sí, la- ¿Listo? Bueno, retomemos rápidamente. Volvamos a leer el texto para ubicarnos. ¿Estamos en dónde? ¿Números qué? 13. Números 13, 22. A ver, Wendy, por favor, ayúdanos. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto. Listo, gracias. Bueno, Zoán. Sí, resulta y pasa que para los egipcios esta palabra, pero no con esta pronunciación o con esta manera, sino así, solamente así. Zoán. Este era un dios del agua. Para los egipcios, ¿no? Ojo. Y se cree, porque históricamente eso está muy en debate, que uno de los lugares donde pudo haber nacido las primeras personas que se autodenominaron egipcios, o misraimitas, como es el término correcto, fue en esta ciudad. O sea, esta ciudad sería el surgimiento de los egipcios, Zoán. Y si Hebrón ya lleva edificada 7 años, quiere decir que la gente que edificó Hebrón, el fuerte de los hebreos, es anterior a los egipcios. Más o menos lo que dijo ahorita Claudia. Pero hay algo mucho más profundo en todo eso. Y es que Zoán es una ciudad que tiene, hasta el día de hoy, construcciones muy grandes. O sea, se puede encontrar fácilmente piedras talladas gigantescas, puertas y arcos gigantescos, ¿sí? Y para qué hicieron unas puertas y unas construcciones tan grandes, si eran personas de 1,60. ¿Será que sí la hicieron las personas o será que los gigantes tienen algo que ver? Y por eso los menciona en el mismo texto. Entonces se cree porque eso no está comprobado, que los gigantes iban construyendo ciudades por todo esto. Y una de las ciudades que ayudaron a edificar fue Hebrón. Y 7 años después edificaron Zoán, la primera ciudad donde aparecen, digámoslo así, los egipcios. ¿Vale? Voy a volver a organizar la información para que nos quede totalmente claro. ¿Vale? Entonces, repito nuevamente la información. Los gigantes venían fundando ciudades y ayudaron a edificar Hebrón y posteriormente fundan Zoán. En Zoán nace la cultura egipcia. Es decir, aunque los egipcios son muy antiguos, por lo menos los hebreos por lo menos son 7 años más antiguos, por lo menos. Nosotros vemos que es muchísimo más, pero mínimo 7 años de antigüedad le llevamos. ¿Listo? ¿Me hice entender? Ahora, hay otra manera más fácil de entenderlo, es la manera que ya hemos visto. Los descendientes de Noé, ¿cierto? Noé es un hebreo pasado por agua y por allá en sus bisnietos que vienen a ser Misraim. O sea, de entrada vemos que los antecesores de Abraham pues son más antiguos que los antecesores de Misraim. Misraim no es Egipto. Egipto, sí, qué pena, sí. Es un nieto de Noé. Sí, hijo de Canaán. De Canaán, no, de Cam. Primo, hermano de Canaán. ¿Listo? Entonces acuérdense, Zoán fue edificada 7 años después de Hebrón. ¿Vale? Leámoslo por última vez. Sara, por favor. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac.
Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Si coloca ese punto tan específico en Egipto, es porque tiene importancia. O sea, la Torá no lanza términos, lugares y cosas porque no haya cómo rellenar el resto del documento. Sí, con algún sentido lo colocar. Entonces, Zoán, ya les expliqué. ¿Vale? Volvamos allá a Josué, donde estábamos. ¿Ha quedado claro eso? Sí. Siento que me enredé. Pero ese no, ahí en Hebrón está también la cueva Macpela. Hay ar- Actualmente en Hebrón solamente tiene derecho el pueblo hebreo una parte, que es la parte donde está la cueva Macpela, porque el resto es Musulmán. musulmán. Entonces es como parte que tocaría necesitarle también aquí. ¿No es así? Sí. Estamos en la antigüedad. Y, por ejemplo, en Hebrón, no, lo que dicen ustedes es totalmente cierto. Y, por ejemplo, en Hebrón está el primer lugar donde reinó David. Pone que fue nombrado primero rey en Hebrón, ¿no? Y después que lo colocan rey sobre todo en Israel, en Jerusalén. Pero primero él fue rey en Hebrón. 7 años. 7 años. Y 33 en Jerusalén. ¿Listo? Hebrón, listo. Ahora vamos a mirar primero a ver si nos queda todavía un poco de tiempo. Los Gabaonitas, ¿vale? Capítulo número 9 de Josué. ¿Por qué lo vamos a leer ahí? Porque esto sucedió después de la toma de Jericó, antes de la toma de Jerusalén, parece ser. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Ahora yo busqué a los Gabaonitas en la historia hebrea y parece que hubo como cierto señalamiento, o sea, cierta separación entre israelitas y Gabaonitas hasta la época de los Macabeos. O sea, como que hasta ahí se sabía quién era Gabaonita y quién era israelita. Y después eso se perdió. Es decir, bien que nosotros podemos ser cruce entre Gabaonitas y israelitas. Pues más de todos los que tenemos, ¿no? Sí. Capítulo 9. Josué 9. Josué capítulo número 9. Dale, Wendy, por favor. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. O sea, todo eso fue una treta que ellos hicieron. O sea, tenían el pan mohoso y todo. Todo listo para la treta. Sigamos. 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los jebeos: quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Hashem tu Elohim, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Misraim. Como vimos la vez pasada, la gente de Canaán estaba muy bien informada de todo lo que había pasado en Egipto y durante los 40 años estaban muy bien informados. Ellos están utilizando la información para poder, digámoslo, manipular a los hijos de Israel. ¿Listo? Sigamos. 10. 10. Y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hezbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Él les pregunta, ¿de dónde vienen ustedes? Y ellos dicen, como en el cuento, de una tierra muy lejana. Nunca especifican de dónde. ¿Sí? Sigamos. 11. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas por el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mojoso. Toda una treta, ¿no? Sigamos. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos.
También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Hashem. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Bueno, ¿en qué nace todo el error? Primero que todo, que Josué pregunta una cosa y los tipos no responden. Ellos se ponen a hablar de todo un poco. ¿Quiénes sois y de dónde venís? La pregunta es puntual. No, venimos de una tierra lejana y nosotros salimos de nuestra casa, tomamos pan caliente. Hemos caminado tanto que el pan se nos convirtió en mozo, el vino se nos convirtió en algo agrio, ¿sí o no? O sea, respondieron todo menos lo que Josué preguntó. Entonces, ¿qué podemos decir hasta ahí? Que realmente ellos actuaron con muchísima astucia, desviaron el tema por otro lado. ¿Y qué generaron en los israelitas? Principalmente en Josué. Compasión. ¿Qué más generaron? Lástima, como un cierto tipo de piedad, ¿cierto? Como, ay, qué barrada con los manes, ¿sí o no? Mire ese pan todo mohoso, ¿quién se va a comer eso? ¿Sí o no? No, nosotros también caminamos 40 años por el desierto. ¿Sí? Sigamos, Wendy. 16. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. O sea, oyeron, alguien vino y les trajo el chisme. ¿Sí? Alguien vino y les contó, porque Dios no está en la escena. ¿Desde dónde salió Dios de la escena? Desde el versículo casi anterior, el 14. Léelo, Sara, por favor, el 14 nomás. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Hashem. Desde ahí, no consultaron al Eterno. Y hicieron alianza, hicieron amistad, y a los 3 días se enteraron que eran habitantes de la región. ¿Y entonces qué pasó? Léelo por favor, Wendy. 17. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Hashem, el Elohim de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. O sea, no consultaron, pero sí juraron en nombre del Eterno. Y obviamente pues la gente al saber eso empezaron a murmurar ¿contra quién? Pues contra los que habían dado su palabra de no matarlos ni de no hacerles daño. Sigamos. 19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Hashem, Elohim de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Eso haremos con ellos. Les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. O sea, terminaron contratándoles como un tipo de servicio. Aguadores, dice, o ustedes eran aguadores y leñadores, ¿sí? Sigamos, Wendy, por favor. 22. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque agua para la casa de mi Elohim. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Hashem tu Elohim había mandado a Moshe su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Hashem en el lugar que Hashem eligiese, lo que son hasta hoy. Busquemos por favor Gabaón o Gabaonitas en todo el Antiguo Testamento, ahí en la escritura, ya lo miramos. Entonces los tipos engañan a Josué y al pueblo, y me llama la atención la parte final que ellos le dicen a Josué: bueno, nosotros hicimos esto porque teníamos miedo, si usted nos quiere matar, pues mátenos. Porque están tan confiados que no los van a matar, tanto que se atreven a decir que si quieren que los maten, porque se dan muy bien que el juramento había incluido al Creador, al Dios de ellos. Por lo tanto, los israelitas no se iban a ver dispuestos a romper un juramento que incluía el nombre del Dios de ellos, ¿sí? Entonces estaban totalmente tranquilos.
Los gabaonitas trabajaban principalmente en dos funciones, bueno, dice siervos, pero dice principalmente en dos: recoger el agua y la leña. ¿Por qué se necesitaba tanta leña? ¿No hacer que cabañas o qué? ¿Cómo? Para los sacrificios, en el altar de los sacrificios, ¿sí o no? Todos los días se necesitaba poner más leña, como lo vimos esta mañana. ¿Para qué más la leña? Para uso casero. ¿Para qué más la leña? Allá tenían espadas. Espadas, claro. Allá sí, para forjar el hierro. La leña para prender fuego. Para hacer hornos y eso. Sí. Sí. Para hacer tornos. Ajá. Sí. Para fundir el hierro. Ujú. Sí, bueno, que ahí no eran de hierro, sino todavía como aleaciones muy débiles, ¿sí? Metales muy... hasta de oro hacen espadas, y la del oro es un metal muy maleable. Hacer una espada de oro, pues sí, es muy lojoso, pero en el campo de batalla no tiene una ventaja así. Sí. No tiene, es de lujo. Por lo general los reyes tenían siempre una espada de oro, de lujo, y el tipo al que le llevaba todo, el escudero que le llaman, le llevaba el arma oficial, la de pelea, ¿sí? El casco, la cota, todo. Pero el otro era puro distinción, la pinta. pura moda, sí. La épica. Sí, algo así. ¿Listo? Entonces, vamos a leer ahí mismo. Dice Josué el 27. ¿Cómo dice Wendy? 9:27. Sí, por favor. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Hashem en el lugar que Hashem eligiese, lo que son hasta hoy. Bueno, hasta hoy cuando se escribió el libro, ¿no? Ahí no es un libro abierto que cada año se renueve esa cláusula. Hasta ahí. Bueno, ¿encontramos gabaonitas en alguna otra parte de la escritura? ¿Segunda de qué? ¿Segunda de Samuel qué? Y también en Reyes, desde el 2:12. Segunda de Samuel 2:12. ¿Segunda o primera? Segunda. ¿Y la otra es? ¿En qué otro está? Está en Primera Segunda de Reyes. En segunda de Samuel 20 también. La última vez que aparezca. ¿La última vez que aparezca en Samuel? No, en La Crónicas. última vez que aparece que es aparece en Jeremías. Jeremías 41, dice. Ese, por favor, Jeremías 41, 17. Entonces, según 16. Busquemos esos dos textos. Bueno, entonces vuelvo y les repito para que tengan en cuenta de los gabaonitas. Hay registros en el libro de los Macabeos, no, en las crónicas de los historiadores de esa época de los Macabeos, que habían gabaonitas aún en el pueblo. 41. Habían gabaonitas aún en el pueblo. ¿Cuál era su función en la época de los griegos? Algunos habían escalado ya hasta posiciones, ¿cómo decirlo?, de parlamentarios, con gente con poder. No se iban a quedar siendo toda la vida aguateros como la mandan, ¿cierto? Y cortadores de leña. ¿Sí? Ascendieron. ¿Por qué era un peligro entonces dejarlos con el pueblo? Porque el pueblo como que se indignó a causa de eso. Y dice que ellos nunca consultaron al Eterno, ¿no? O sea que eso no fue tampoco que el Eterno mandó que hicieran eso. Fue un acto de desobediencia. ¿Cuál era el peligro de dejar otro pueblo ahí con ellos? Y más con semejante privilegio como no poderlos asesinar. Es un privilegio. Porque toda la gente de esa región fue exterminada por los hebreos. Por lo menos la de este pedazo de acá que está en rojo así. ¿Sí? ¿Qué cree, digamos, Olga? ¿Por qué crees que había peligro de dejar otro pueblo ahí con esos beneficios? O sea, ¿qué tenía de malo eso? Sí. Me dijeron, pero ¿qué embarrada con las gabonitas que los maten? Por lo menos se salvaron su vida, diría alguien que lea por primera vez la Biblia. Pues primero por la contaminación de sus ídolos, ¿no? Segundo porque se iban a relacionar con las mujeres, iban a tener pues, descendencia contaminada. ¿Eso? Vale. Sí. Yo pienso que principalmente por lo que tú dices en segundo lugar, y es la mezcla que puede haber con los hebreos en cuanto a las descendencias, ¿sí o no? Y eso entonces dificultaba, por ejemplo, cosas como la distribución de la tierra. Porque entonces había que darle tierra a gente que viene mezclada con gabonitas. Es un enredo político, mejor dicho, que al final del libro de Josué, pues Josué se muere y él no deja bien distribuida la tierra prometida.
Entonces es un problema que le va a quedar a los siguientes, a los jueces. Los jueces tampoco lo hicieron. Vino David más o menos puso en orden eso. Vino Salomón ya le puso un orden definitivo. Y luego viene el desorden hasta el día de hoy de las dos casas. Sí, es decir, muchos de los descendientes de Israel pueden tener familia en Gabaón. ¿Aprobados gracias a quién? A Josué. En la actualidad, bueno, esperen y miramos primero, nos faltó algo por leer, ¿no? ¿Qué era lo que vamos a leer? Samuel. ¿Quién tiene la primera cita, la de Samuel? No, Jeremías. ¿Y la otra, la de Samuel? Lo dijimos que eran las dos, ¿no? La segunda de Samuel. Pero la 2:12. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quien llevó de Mizpa después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos que Johanán había traído de Gabaón. Bueno, le tocaron el versículo de todos los nombres. Sí, no, ahí está narrando es una guerra que hacen los hebreos para rescatar a una parte de los gabaonitas que los ismaelitas se han robado. Entonces le tocó a los ismaelitas salir a defenderlos, ese es otro peligro. Cuando un país ayuda a otro económico, militarmente, en caso de que ese país entre en guerra, ahí a quién le va a tocar entrar, pues al país que le está prestando ayuda. En el caso de Israel, en la actualidad, hoy, el Estado de Israel, ¿cierto?, gobernado por Benjamín Netanyahu, etcétera, etcétera, ¿a qué país le presta ayuda militar? No, ¿a qué país le presta ayuda? O sea, que Israel le preste ayuda a ellos, que le patrullen o que le presten soldados y eso. Bueno, miren, el Estado de Israel en la actualidad, hoy, no presta ayuda militar a ningún país, o sea, que vamos a movilizar eso, ¿sí? Hay un tratado internacional que mueve, por ejemplo, la defensa civil. Vamos a suponer que aquí en Colombia hay un terremoto terrible. Israel puede llegar a mandar hombres para rescate, pero no para una guerra o un combate. No está permitido, no hay nada firmado, ¿sí? Pero si hay países que le han jurado apoyo militar a Israel, ahora sí, Estados Unidos es uno. ¿Qué otro país le ha jurado apoyo militar a Israel? Colombia. Tienen hasta un batallón, ¿no? En el monte Sinaí. Batallón Colombia. Batallón Colombia, en el monte Sinaí. En el desierto. Ajá. De fuego. ¿Quién más le presta ayuda militar a Israel? Ayuda militar. Ahora hay un problema, va a haber un problema en estos tiempos porque unos ingenieros israelíes diseñaron un avión llamado el F-35 y resulta que los rusos se lo copiaron, o sea, se robaron los planos de alguna manera, pero el de los rusos tiene una falla mecánica que hace que el avión va en el aire, es un avión de guerra, ¿no? Y se queda totalmente, se le apagan los motores y cae, ¿sí? Entonces es un error. ¿Dónde está el error? En los planos originales está corregido ese error. Entonces ahora Israel puede llegar a ponerle una demanda internacional a Rusia por robo de patente, etc. Y salió todo eso a la luz y ayer adivinen quién llegó a Jerusalén. ¿Quién llegó ayer a Jerusalén a primera hora a visitar al primer ministro? Putin. Llegó a primera hora ayer, ahí están los videos en internet. Porque él sabe que eso es grave. Robo de patentes de armas, eso es gravísimo. ¿De Jeremías? ¿Sí? ¿Listo? 41:16. Entonces, repito, en la actualidad Israel no le presta protección a nadie, pero si hay países que le brindan sus fuerzas a Israel. Yo pienso que es un arma de doble filo, como lo hemos visto en la antigüedad, que los romanos también hicieron lo mismo, le prestaban cierta custodia a Israel de los griegos, y un día dijeron, bueno, chao griegos, ahora somos los emperadores de esta vaina. ¿Sí? Jeremías, ¿cuál es la cita de Jeremías? 41:16. ¿Cómo dice? No, esa fue la que ya leí. No hemos leído Jeremías. Ah, no, si usted leyó Jeremías, porque leyó Gedalias. 41:16. Sí. La otra es segunda de Samuel 2:12. Esa, vamos a leer esa, segunda Samuel 2:12. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Bueno, esa es una manera de decir que se iban a agarrar. ¿Sí? Uno de un lado y el otro del otro lado. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en la época de los reyes estaban los gabaonitas. Simplemente queríamos saber eso. Estaban los gabaonitas en esa época. Pero la principal muestra de que están los gabaonitas es en el libro de Jeremías, lo que nos leyó Cristian, que es que Gedalias y todos esos nombres que nos leyó, una guerra, ¿vale? Entonces, en la actualidad no hay rastro de los gabaonitas visibles. En la época de Jesús, de Yeshua, no se habla de gabaonitas por ningún lado, ¿sí? No hay gabaonitas registrados. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente los gabaonitas terminaron completamente unidos con los israelitas, y eso es algo
perjudicial para nuestro pueblo, ¿vale? ¿Preguntas o dudas hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Rápidamente concluyo entonces. Los gabaonitas, un pueblo que era de la región de Canaán, fingió ser extranjeros, los israelitas hicieron pacto con ellos, terminaron haciendo parte del pueblo, protegidos por la palabra de Josué. Y con el tiempo se mezclaron, hasta que terminaron completamente unidos al pueblo. Ese era el peligro de dejarlos. Olga señaló dos cosas importantes. La primera, la cuestión de las tradiciones, la religión, todo eso. Y la segunda, un problema, digámoslo, sanguíneo, familiar, no sanguíneo, por la división de las tierras. ¿Sí? En Israel siempre fue un problema la división de la tierra. ¿Vale? ¿Alguien tiene hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Listo.